tener un consejo de la palabra de Dios. Me acuerdo cuando de niño había un himno, era el número, si no estoy equivocado, era el número 25 de aquellos himnarios que se llaman Cantando con Gracia. Sí, ¿verdad, hermana Gaby? ¿Y si se acuerdan cuál era el 25? El hermano Chanito se acordó. Hay una iglesia preciosa. Y ahorita yo estaba acordándome de ese himno. ¿Y se acuerdan lo que decía la letra de ese himno? Hay una iglesia preciosa. Esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera, para dar al mundo que, hermanos. Y luego decía el coro: oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios. Otro sitio, tal vez nunca encuentres cuál iglesia de Dios es igual. Bueno, me gustaba mucho ese himno, hermanos, lo que dice, que hoy tenemos también un himno muy hermoso que hace referencia a que somos la iglesia de Dios. Bueno, ¿por qué quise mencionar esto? Porque justo vamos a hablar de la iglesia de Dios, de esa iglesia que lleva el nombre de Dios. Pero el tema lo titulé de la siguiente manera: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Quién preguntó esto? Bueno, dice el joven rico: maestro bueno. Y le contesta el Señor Jesús: no me llames bueno. Y el joven pregunta: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y contesta nuestro Señor Jesucristo: guarda los mandamientos. A lo cual el joven contesta: todo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud o desde mi mocedad. ¿Qué más me falta? O sea, un desafío, como diciendo él: en realidad lo que tú me estás pidiendo yo lo he hecho. ¿Qué más me falta? Y en esa pregunta, ¿qué más me falta?, nuestro Señor Jesucristo contundentemente le dice: entonces, ve y vende. ¿Qué cosa? ¿Y dáselo a quién? A los pobres. ¿Y qué dijo el joven, hermanos? Se fue triste. Se fue triste, ¿verdad? Bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Han pensado en esto ustedes, hermanos? ¿Han pensado que la vida eterna es lo que más nos conviene? Que realmente, ayer lo decía, que realmente por lo que nos esforzamos, que es por lo que nos abstenemos, que es por lo que peleamos, luchamos, hermanos, por alcanzar la vida eterna. Pero, ¿cómo es esto, hermanos? O sea, yo me quedo pensando en aquello que el apóstol Pablo decía: corred de tal manera que lo obtengáis, ¿se acuerdan? Y él hablaba de un atleta y dice que a la verdad, cuando corren en el estadio, dice, a la verdad todos corren, pero ¿cuántos se llevan el premio, hermanos? Pero uno, dice, se lleva el premio. Entonces, hermanos, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Todos, hermanos, todos. Hay 10 vírgenes, es solo como ejemplo. 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran fatuas. Las 10 se durmieron. ¿Sí se acuerdan? Sí. Cabecearon y durmieron. Y cuando escuchan ese clamor, el esposo viene, salir a recibirle,
Se despiertan todas, las 10 despiertan, pero 5 de ellas sin aceite y 5 con aceite. Y cuando aquellas 5 que no eran prudentes dijeron, dadnos de su aceite, ¿qué contestan las prudentes? Para que no nos falte, vayan más bien ¿a dónde? A los que venden y compren aceite. Y se van entonces las 5 en busca de aceite. ¿Y pudieron accesar? ¿Qué pasó con la puerta, hermanos? Se cerró. ¿A quién representan esas 10 vírgenes? Hermanos, ¿a quién representan esas 10 vírgenes? Me decía un hermano hace años, y eso, pues hermanos, me quedó muy en mi memoria. Decía, lo que la palabra de Dios dice, imposible es que no haya escándalos en la iglesia. Pero hay de aquel por el cual vienen los escándalos. Y me refería a él, me decía, hermano, esas 5 vírgenes fatuas son aquellas personas que realmente el Espíritu Santo no lo tienen, que están, pero que no son. Entonces, yo no, en este momento todavía no les estoy hablando de alguna organización religiosa, de alguna otra asociación, estoy hablando de la iglesia de Dios. Cuando les hablo de las 10 vírgenes, yo les estoy hablando de la iglesia de Dios, de nosotros, hermanos. Y aquel hermano que me dijo en aquella ocasión, imposible que no haya escándalos, ¿qué creen, hermanos? Hoy no está aquí. ¿Sí, hermanos? Qué importante es, hermanos, ser de las 5 con aceite. 5 con aceite. Qué importante es. Y quiero que reflexionemos. ¿Se sienten ustedes contentos, hermanos, satisfechos de ser la iglesia de Dios? La iglesia de Dios vivo. ¿Se sienten contentos? ¿O no? ¿O sienten que no, que algo falta? Que algo les falta? O a lo mejor ven otra organización religiosa y dicen como que allá están un poco mejor, como que acá son más en número, son más alegres, son más fervientes. Quiere decir que quizás allá tengan la verdad. ¿Ustedes se han cuestionado así o han pensado así? Porque si no, en vano estamos aquí, hermanos, ¿verdad? En vano estaríamos aquí. Es que la iglesia, yo me fijo ahí en la Inmaculada o me fijo aquí en la catedral, cuánta gente se junta y cómo se aglomera, y veo allá en la salida Mil Cumbres y hombre, tienen hasta varios cultos porque ya no caben, ya ampliaron sus instalaciones. Sí es cierto eso, hermanos, sí es cierto, porque la puerta estrecha, por la puerta espaciosa, ¿cuántos van? Muchos. Y por la puerta angosta, y en Sodoma y Gomorra, 2 grandes ciudades llenas de gentes, ¿cuántos se salvaron, hermanos? 3. Esto para reafirmar nuestra fe, hermanos, y que no tiene que ver que seamos en este momento 50, que seamos 80 los que nos reunimos aquí en Morelia, y que digamos, pero ellos son más. Pues en Sodoma y Gomorra eran 2 grandes ciudades, lo registra la Biblia, y los que se salvaron no fue la mitad de la ciudad, no fue un cuarto, fueron solamente las personas que decidieron no voltear hacia atrás. Sus 2 hijas. Noé, ¿y cuántos? Sus 3 hijos, sus 3 nuevas y su mujer.
¿Una multitud subió al barco? ¿Una multitud? No, hermanos, pocos. Y dice la palabra de Dios, no temáis, manada pequeña. Bueno, hago este preámbulo para que crear conciencia, hermanos, que somos la iglesia de Dios, no confundirnos en cuanto a lo que hemos creído, tener nuestra mentalidad clara. Quiero que abran sus Biblias. Ahí en el Evangelio de Mateo, no se me duermen acá mis compañeros. Evangelio de Mateo, en su capítulo 7. ...21... Bueno, quiero leer desde el 19. No todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y échase en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué va a pasar? Versículo 21, ¿cómo dice, hermanos? Fíjense bien, hermanos, esto nos debe de agradar, de gustar, emocionar, que esto Dios nos lo dice a nosotros, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando Cristo venga, Señor, Señor. Fíjense bien la advertencia, lo que está siendo profetizado, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahí está la pregunta, hermano, las preguntas que le van a hacer. Porque hay quien dice, hermanos, o sea, hay muchas organizaciones, hermanos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, si de la iglesia de Dios, por eso hice esa introducción, de la iglesia de Dios, hay por el que vienen los escándalos, o hay por el que pertenezca a aquellas 5 vírgenes falsas de la iglesia de Dios. Ahora, de otras organizaciones, cual sea, ¿va usted en este momento a organizaciones como La Luz del Mundo, Guadalajara, que tienen su sede, que es una ciudad? Es una ciudad, o sea, lo que ellos tienen como sede. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿festejan ellos la Navidad? ¿Sí o no? ¿Y la mentira de quién es? ¿De quién es? Satanás. Es del enemigo, hermanos. En su mayoría de organizaciones, hermanos, ellos celebran el nacimiento de Cristo. En su mayoría de organizaciones, hermanos, ellos no guardan los mandamientos de Dios. Y no los guardan. Y pudiéramos decir, hermanos, pero hay hermanos que son muy buenos, o hay gente ahí que es muy buena, que es muy noble, que son muy generosos, que ayudan, que dan, que aconsejan, que imparten seminarios, que, bueno, es gente buena. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor. Digo, y esto, hermanos, porque hay también organizaciones que dicen que ya tienen ganada la vida eterna. ¿Sí saben eso? Que ya tienen ganada la vida eterna. ¿Y saben qué?
Dice el joven, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el maestro le dice a nuestro Señor Jesucristo, guarda los mandamientos. Pero aquellos que dicen que ya tienen la vida eterna, hermanos, ni siquiera guardan los mandamientos. No los guardan. Sigue diciendo, versículo 23, y entonces les protestaré, nunca os conocí. Qué triste, ¿no, hermanos? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores del mal, obradores de maldad. Evangelio de Juan. Por eso yo les digo, hermanos, debemos de sentirnos privilegiados, contentos. No que lo dijo el apóstol Pablo, no que lo haya ya alcanzado, no, sino que prosigo al premio de ¿qué? De la soberana vocación que es en Cristo Jesús, no que ya lo haya alcanzado. Digo, para no caer en esta situación, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo te resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre aprendió. ¿Vienen? ¿A quién va? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy un poco rápido, hermanos, con la lectura de las citas. Lucas 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Hermanos, hay quien se dirige a nuestro Señor Jesucristo como su Señor también. Sí, esto no nos confundamos, hermanos, no vayamos a caer en alguna confusión nosotros. Nosotros somos la iglesia de Dios, pero dicen, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Isaías. Isaías capítulo 4 de sus escrituras. Versículo 1. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro oprobio. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Qué quiere decir este varón? ¿Qué quiere decir, hermanos, nuestro Dios como consejo para nosotros? Echarán mano, dice, y echarán mano de un hombre. ¿Cuántas mujeres? 7 mujeres. ¿Qué representa, hermanos, la mujer? la iglesia, Aquí se está refiriendo a iglesias, hermanos. A iglesias. Pero esas iglesias, hermanos, son fuera de echan mano de un hombre, pero no se quieren sujetar a él. amén. No se quieren sujetar porque no le conviene.
solamente piden ¿qué, hermanos? Su nombre. El nombre, para aparentar que son de Dios, que son de Cristo, pero no lo es, hermanos. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan. Fíjense bien, nosotras comeremos nuestro pan. O sea, hay una independencia. Sí. ¿Y nosotros de cuál pan comemos, hermanos? Señor Jesucristo. ¿De cuál pan? El Dios viviente. Señor, Háblenlo, hermanos. Señor Jesucristo. ¿De cuál pan comemos? ¿Del que nosotros mismos fabricamos a nuestra forma, a nuestra interpretación? ¿O del pan divino que proviene del cielo? Sí. Pan divino. Del pan que nos da Dios. nuestro Dios, hermanas y hermanos. Pero estas mujeres no quieren eso, hermanas y hermanos. Así están las asociaciones, las organizaciones de iglesias, el ecumenismo, así está. Ellos solamente quieren el nombre de Cristo, pero ellos no se someten a la ley de Dios. Ellos quieren el nombre de Cristo y dicen: nosotros alabamos a Dios, alabamos al Señor Jesús. Pero ellos, hermanos, están festejando el fin de año, el año nuevo. ¿Cierto o no es cierto? Celebrando Navidad, celebrando cumpleaños. ¿O no es así? ¿Y por qué a ustedes a veces los cuestionan y les dicen: ¿por qué tú no tomas? Si yo tengo familiares que son cristianos, y ellos sí toman una cerveza, unas copas, y ellos sí brindan. ¿Y por qué ustedes les dicen: ¿por qué ustedes no lo hacen? Porque ellos, aquellas 7 mujeres, solamente llevan su nombre, pero la doctrina que ellos llevan no es la de Dios. Por eso dice aquí: y deja que nosotros comamos nuestro pan. ¿Por qué? Ese pan es la doctrina, es la enseñanza, es el evangelio, el que ellos hacen a su manera, a como a ellos les place, a como a ellos les gusta. Porque ellos dicen: sí, festejamos días de muertos o el día de muertos. ¿Por qué? Porque la enseñanza que a ellos les dejaron, ¿quiénes? Sus abuelos, sus antepasados. Y nosotros, hermanos, entendemos que el pan que nosotros queremos comer es un pan limpio, un pan puro, un pan que no enferma, que da salud a nuestro espíritu. Y luego dice ahí: y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué más? ¿Y la vestimenta? ¿Para qué? Para que te vistas, dice, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero ¿cuál es la vestimenta? Ellos quieren vestirse a su manera, no habla de algo literal, está hablando de algo espiritual, hermanos, que esa vestimenta es la que a ellos les place. Pero nosotros debemos estar vestidos, lo que hoy veíamos, de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. (21 al 24). El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22.
Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, ¿qué va a hacer, hermanos? Palabra guardará. Fíjense bien, una vez más. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, hermanos, la vida eterna la van a ganar todos por el hecho de que sean buenas personas, aunque no guarden la palabra de Dios. ¿Cómo ven ustedes eso? Y lo digo con mucho respeto, hay gente católica que es gente de buenos sentimientos. Pero a ver, háblele usted del Evangelio. Se enojan. Me dice hace días uno de mis hijos: papá, refiriéndose a unos tíos que son católicos, dice: papá, mis tíos son tan buenos, muy buenas gentes. Le digo: sí, hijos, son buenas personas. Dice: lo único que les falta es el temor de Dios. Yo pues casi nada. ¿Verdad? O sea, porque sí son buenas personas, pero les gusta el baile, la fiesta, les gusta toda festividad. Entonces, ofenden con eso a Dios, entonces ya no son buenos. Y me dice: tiene razón, papá. Es cierto, le digo: sí, hijo. Si lo mismo Señor Jesucristo dice él, que ni siquiera Él se denomina bueno, sino solamente nuestro Dios. Sí, por eso yo les digo a ustedes, hay de organizaciones, pero cuando usted le dice a alguien, a un pentecostés: oye, pero no puedes comer carne de puerco, ¿qué le dice el hermano Carlos? ¿Se sujetan? No, Que Dios la limpió. Dios ya lo limpió. quedó abolido. Y cuando usted les dice, oye, mira, la Navidad no es ahí en ese mes, o sea, no es en ese tiempo, ¿qué le dicen? Pues de alguna forma hay que festejarlo, de alguna forma hay que estar contentos por esto. O sea, hermanos, entonces hay que mentir para estar contentos. No. Y ahí es donde tenemos que pensar la vida eterna, hermanos. Si en la iglesia de Dios, si nos descuidamos, la podemos perder estando aquí, hermanos. Pues estando fuera de la organización, o estando en otra, fuera de la iglesia, estando en otra organización, hermanos, digo, el juicio es de Dios. Pero no caer en confusión de decir todos, o muchos, o todos los buenos, no. El único que sabe y pesa los corazones, pero miren, hermanos, como dice Mateo 24, verso 24. Alguien que lo tenga. Amén. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Amén. ¿Y esto dónde se irá a dar, hermana Dianita? En este tiempo, pero ¿dónde? Aquí nosotros. No aquí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que va a haber falsos, ¿qué, hermanos? Profetas. ¿Y dónde están ellos? Fuera de los En la iglesia. Pues allá en las organizaciones, hermanos, predicando, anunciando, hablando de y tantas cosas, pero a conveniencia. ¿Qué es lo que más busca el hombre, hermanos? Hermanos, aquí este inmueble pudiera estar muy lleno si diéramos la apertura a todo. A todo. ¿Por qué muchos no se quedan? Pues porque la Escritura es escrita y nos dice que sí y que no. Falsos cristos. ¿Y qué dirá él? No os conozco, apartados de mí, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros.
y en tu nombre sanamos, y en tu nombre hicimos todo esto. Sí, sí, es cierto. Pero tú lo hiciste en mi nombre, pero bajo tu propia cuenta. Jamás te sujetaste porque no quisiste comer el pan que yo di. Tú dijiste que tú querías comer tu pan, vestirte a tu manera. El pastor, hermanos, conoce al rebaño y lo identifica. ¿Qué dice primero en los Corintios 8:3? Alguien que lo tenga, ayúdenme porque el tiempo sigue avanzando. Y 2 Timoteo 2:19. Primera de Corintios 8:3 dice: "Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él". Amén. Entonces, gracias, hermana. Si alguno ama a Dios, ¿qué pasará, hermanos? Es conocido de él. Es conocido de él. Si yo amo a Dios, si usted ama a Dios, Dios nos va a conocer. Pero allá dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les dice? No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. No os conozco. Pero aquí dice, si alguno ama a Dios, y amar a Dios es obedecer a Dios, es sujetarse a Él, hacer su voluntad, luchar por hacer la voluntad de Dios. 2 Timoteo 2:19. Hermano Carlos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Conoce el Señor a su iglesia. Digo, para no confundirnos. Y creámoslo, somos la iglesia del Dios vivo. Somos columna y baluarte de la verdad. Y debemos de estar contentos, hermanos. Que los de allá afuera, hermanos, Dios sabe lo que Él va a hacer. Pero vamos a preocuparnos por nosotros como iglesia. Conoce el Señor a los que son de Él, Él los conoce. Pero yo les decía al principio, va a haber quien diga, Señor, yo hice esto, Señor, yo iba al culto, Señor, yo lo hacía así. Sí, lo hiciste, pero ¿qué días te reunías? El domingo. ¿Cumplieron? No. ¿Cuánto tiempo ibas? 2 horas, 1 hora. No. ¿Qué día es, hermanos? El día de guardar. Sábado. Santiago 2. Miren, hermanos, hay cosas que a veces uno no, pues solo Dios conoce, determina. Que hay veces que humanamente quisiéramos que la salvación fuera para todos los que amamos. Yo tengo un hermano que era de la iglesia de Dios, que llegó a ser obrero de la iglesia y hoy no es de la iglesia. Lo amo como mi hermano carnal, pero la enseñanza, por ejemplo, él la tiene. Digo, lo que puedo hacer es orar por él y lo hago. Pero si en él no hay un arrepentimiento, hermanos, ¿qué va a pasar? Puedo decir que, pues que también él tenga la vida eterna. Solo Dios lo sabe, hermanos, pero sabemos que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y no es emitir un juicio, sino que esto debe de ser para nosotros, hermanos, de pensar, hermanos, que no debemos de movernos fácilmente de nuestra manera de pensar. ¿Cómo dice ahí en Santiago, hermanos, 2, versículo 10? Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere
en un punto es hecho culpable de ¿cuántos? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor ¿de qué? De la ley. Hermanos, Dios es claro en su palabra. Nuestro Dios es claro. Hablaba mi hermano Carlos hoy de la perfección de Dios. Dios es perfecto. No podemos, hermanos, a veces querer ocultar. No, hermanos. O sea, yo les estoy hablando de esto. Hay mucha gente buena, sí. Hablo de buena en el sentido de que hacen buenas obras. Pero a veces las conocen o las conocemos superficialmente. El corazón solo lo conoce Dios. Pero si el justo con dificultad se va a salvar, hermanos, pensad en eso. Si guardamos todos los mandamientos, pero infringimos uno, dice que nos hacemos culpables de la ley. ¿Por qué creen que la predicación, hermanos, es no adulterar, no robar, no matar, no infringir el sábado, no codiciar? ¿Por qué? ¿Por qué viene la predicación? ¿Por qué vienen nuestros puntos de fe como iglesia de Dios? Hermanos, porque ahí viene, dentro de esos puntos de fe, la salvación para el que obedeciere. Debemos de sentirnos bendecidos, favorecidos por Dios. Decía la hermana Chayito hace unas horas, hermanos, qué bendición. Sí dijo, palabras más, palabras menos, pero sí, qué bendición. No me canso de agradecer ser de la iglesia. Por una situación que ella vivió esta semana muy bonita. Y me alegro, hermanos, que amemos a Dios, que valoremos nuestro lugar. ¿No, hermanos? Que somos la iglesia de Dios que está situada, ubicada aquí en Morelia, pero que usted y yo, que somos la iglesia de Dios, del Dios vivo. ¿Quiénes se van a salvar? ¿Por qué se ha deteriorado tanto la doctrina en otras asociaciones religiosas, hermanos? ¿Y por qué se están adhiriendo a esta misma iglesia muchas congregaciones? Porque ya está bien, porque ya les dijeron, ya no uses el velo, ya no pasa nada, no lo debes usar. ¿Está correcto? Porque ya les dicen, ya podemos irnos a los 15 años de mi hija y mira, no hay ningún problema. Y por eso se están viniendo a la conferencia, hermanos. No, hermanos, porque en algunos hay un celo vivo, hay en su corazón y están observando. ¿Saben qué decía en una ocasión mi hermano ministro Rubén Bartolomé? Hermano, por ver el deterioro, por ver la decadencia, fue que decidimos venirnos a la iglesia. Dice, observamos varios de la iglesia de Dios, obviamente, pero la iglesia que a nuestro juicio y de acuerdo a lo que Dios nos dio a entender es la conferencia. Uno se siente, hermanos, contento, es un halago, es un elogio que alguien también del ministerio vean cualidades, atributos en la iglesia de Dios. Y aquí está la paciencia, hermanos, de los santos. Apocalipsis. ¿O no están contentos de ser la iglesia de Dios, hermano Sergio? Amén. Sí, hermanos, de verdad, hermana Fabi, hermano Mauro, no se habla fuerte, hermano. ¿Cómo dice Apocalipsis 14, hermanos? Por favor, lo ubicamos. 14. Versículo 12.
todos, ayúdenme a leer. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén. Siéntense. Versículo 15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y Él viene por una cosecha. Y a mí me debe de interesar, preocupar, que yo sea de esa buena semilla, esa buena cosecha, ese buen fruto, la paciencia de los santos. ¿Qué es santo, hermanos? ¿Qué es santo? ¿Y qué dijo Dios? Sed santos, porque yo soy santo. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, solo para claridad de nuestro pensamiento, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, que haya gente buena, que bien; que haya gente con buen corazón, que bien. Pero es diferente a que sea gente temerosa de Dios. El temor de Dios va más allá de una obra. El temor a Dios va encaminada a una sujeción total a Dios y a su palabra. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.